En el fascinante comienzo de nuestra entrevista exclusiva con Lior, un distinguido especialista en seguridad y Medio Oriente, director de Moked Bitajón y veterano de la Segunda Guerra del Líbano, nos sumergiremos en el apasionante mundo de la seguridad y geopolítica que afecta a Israel. Sentados frente a frente, exploraremos las experiencias únicas de Lior, tanto en su rol como líder de Moked Bitajón, una destacada plataforma de reportes especializada, como en su compromiso continuo con el ejército israelí. Preparémonos para descubrir los análisis perspicaces de Lior sobre los desafíos contemporáneos en la región, su perspectiva única derivada de su servicio militar y su dedicación a la seguridad de Israel. Bienvenidos a un diálogo enriquecedor que trasciende fronteras y nos acerca a la complejidad del Medio Oriente a través de los ojos de un verdadero experto. Hola a todos, estamos acá con Lior. Lior, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a ir directo al grano para que te presentes vos y nos cuentes quién sos y qué es el Moked Bitajón. Bueno, yo soy Lior, hace 21 años hoy que estoy en Israel. Felicidades. Muchas gracias. Trabajo como director de seguridad gubernamental de la región de Jerusalén y región sur para un ministerio del gobierno de Israel. También soy activo en la gendarmería y en una unidad especial llamada Yassam, como una forma de voluntariado. Y también sargento mayor en la reserva del ejército israelí en la división de francotiradores y veterano de la Segunda Guerra del Líbano. Ahora, Moked Bitajón es un grupo que abrí hace varios años en español para dar informes de seguridad y también diferentes informes de atentados y análisis sobre la situación geopolítica aquí en Israel. Esto también ya lo había hecho en hebreo desde el año 2015 en un grupo que se llama Hamal Kabatim. Los dos tienen algo muy parecido porque Moked Bitajón es central de seguridad y Hamal Kabatim es como una administración de un conflicto. Primero quiero decir que Moked, y te lo voy a decir a vos, Lior, creció muchísimo en cuanto a la comunidad latina. Hay mucha gente en Argentina y en toda Latinoamérica que se informó a partir del 7 de octubre gracias a vos. En mi caso y en la mayoría del caso de mis amigos que vivimos acá en Tel Aviv, que seguimos hace mucho más tiempo, pero tu información es muy clara, es muy concisa y hoy está llegando a muchísima gente. Toda tu información sabemos que es verídica. De hecho, yo antes de publicar en mi Instagram siempre chequeo con lo que vos ponés. Así que, Moked Bitajón, para que entiendan quién es Lior en primera instancia y todo lo que él sabe. Quiero que me cuentes un poco de vos. ¿Cuándo llegaste a Israel? ¿Por qué decidiste entrar al ejército? Un ejército activo y uno de los más prestigiosos del mundo. Hace 21 años. Tenía mi decisión de venir a vivir a Israel. Mi madre es especialista en relaciones internacionales, es periodista también. Y antes de venir a Israel quería venir aquí, quería estudiar, quería vivir. La idea del ejército siempre estaba, pero no tenía ese impulso todavía. Tiempo antes de venir a Israel, muy cercano a la decisión de venir a Israel, hay un atentado en Kfar Saba, al norte de Tel Aviv, que un terrorista intenta ingresar en un centro comercial y el guardia de ese centro comercial, un señor argentino de mayor edad, se da cuenta que había un terrorista suicida que quería ingresar, detiene al terrorista con su cuerpo y se explotan juntos. De esa manera salva a todos, pero lamentablemente otra persona muere, que es un chico llamado Gastón, de 14 años, de la comunidad de Córdoba. Yo lo había visto algunas veces, lo conocía muy poco, pero vi cómo afectó esto a la comunidad judía de Córdoba, que muchos estaban dudando si hacer aliá, si venir a Israel, si no, otros si hacer justamente dónde teníamos que ir a vivir, al Merkaz Klitá, al centro de inmigración de Kfar Saba, el lugar donde había ocurrido el atentado. Estamos hablando del año 2002, había un promedio de 1 y 2 terroristas suicidas por día. Yo tomo la decisión de que quiero hacer de todas formas a Kfar Saba ir. Un rector nuestro, digamos, en
en el centro de inmigraciones donde estudiamos también hebreo, porque tampoco sabe hebreo. Me ayuda, le pregunté cuál era la mejor unidad y él me dijo, yo estuve en San Janín, en paracaidistas, para mí es la mejor unidad y bueno, es ¿Qué lo quiere decir que... la mejor unidad? ¿La más Hay agresiva, siempre la una, más...? hay siempre una, cada uno va a decir, el que está en Golani, el que está en Najal va a decir que es su mejor unidad. Lo que pasa es que San Janín, o sea, los paracaidistas tienen un aire de élite, porque fueron los que recuperaron el Muro de los Lamentos, y también porque tienen muchas misiones exitosas en la historia de Israel, y porque también para ingresar a esta unidad de infantería eh, hay que hacer diferentes pruebas que en otros lugares no hay. Pruebas físicas y mentales que en otros lugares no hay. Entonces el que llega es como que eligió estar ahí, a comparación de otras unidades que también son muy respetadas y son muy combatientes, pero lo hicieron por obligación. Entrar en paracaidistas es señalar que vos quisiste estar en. Mi objetivo en realidad era combatir el terrorismo. Entendí que el terrorismo iba a llegar a todos lados. La situación de que podría causarse una guerra y desenvolverse no la veía tan cercana, pero justamente los últimos meses míos de servicio se desencadena la Segunda Guerra del Líbano y tuve que combatir en todo el sur del Líbano, en ciudades como Itayad, Binchville y otras. Situaciones difíciles, perdí dos compañeros en combate también. Vi situaciones bastante complicadas. Eh, Nada de lo que se había parecido anteriormente. Habíamos hecho muchos enfrentamientos antiterroristas, habíamos estado bajo fuego muchas veces, eh, casi todas las noches, pero nada era parecido a esto. ¿Tuviste miedo en el Líbano? Yo creo que no, o sea, hay que entender algo. Un combatiente tiene miedo porque sentís el miedo, pero tenés el miedo antes de empezar. Pero sí tenés esos pensamientos de que entendés que que te mueras y empezás a pensar en tus familiares. Cuando estás en el momento del combate, todo depende cómo reaccionas en ese instante. Puede ser que un día actúas sin pensar mucho en el miedo y te enfrentas con el peligro, y puede ser que el otro día no logras actuar porque sí te atrapa el miedo. Pero o te despertás y empezás, o alguien te despierta y empezás a actuar, o te quedas paralizado unos buenos minutos y de algún momento vas a reaccionar. Eh, ni- Nunca nos juzgamos entre nosotros en la guerra cuando alguien no actuó, cuando alguien fue paralizado por el miedo, porque es algo totalmente natural. El ser humano quiere vivir. ¿Qué aprendizaje te dejó la guerra del Líbano? Es una pregunta muy difícil porque una guerra nunca te da muchos aprendizajes positivos, pero sí valoras mucho mejor los momentos de tu vida. Cosas que creías muy obvias no son tan obvias. Pensás en esos compañeros que van a quedar jóvenes para siempre, que nunca van a tener la oportunidad de tener una familia, que nunca van a tener la oportunidad de crecer y seguir con sus objetivos, con sus sueños. También pensás en aquellos que han vuelto, pero mentalmente no. ¿Cómo trabajan el post-trauma después de una guerra? Personalmente no he sentido que he tenido algo que me pueda molestar para seguir mi día a día. El problema es que el post-trauma no es como una herida física. El post-trauma es algo que no se ve, que uno lo siente por dentro y si no sabe pedir ayuda, nunca te van a dar la ayuda, es muy difícil. Entonces es un tema muy polémico en Israel porque hay algo que en hebreo se llama srita. Srita es tener como una raspadura, significa tener algo como que te está afectando y estás haciendo todo el tiempo una forma de actuar, ¿no? Hay algo que te molesta mucho el ruido, te molesta esto, te molesta el desorden, por ejemplo, eso puede ser una srita. Y hay cosas que podemos tener de niños y hay cosas que han pasado ahora, que han pasado por la guerra, por este conflicto y por el otro. Entonces es algo que hay que más que nada estar despiertos, ¿no? Las personas que están cerca de uno, las personas
que también compañeros que hemos vivido cosas parecidas, estar despierto para cómo cuidar a nuestros compañeros, para ver qué está cambiando en su actitud. Más que nada las personas que conocen a esa persona del antes al después. Yo en el momento de la guerra del Líbano estaba en pareja, por ejemplo, y después de la guerra del Líbano me casé también. Estuve casado 15 años y hoy por día, por más que soy divorciado, soy muy amigo de mi exmujer. Y, y hubo momentos en los cuales, generalmente cuando llega el Yom HaZikaron, que es el día de recuerdo de los soldados caídos, justo antes del día de independencia, uno hace siempre algo que se llama en hebreo Heshbon Nefesh, ¿no? Que es un poco ingresar en su interior y empezar a ver cosas. Y una de las preguntas que le había dado justamente a mi ex mujer cuando todavía no estábamos juntos fue, ¿qué cambió en mí? Vos me conocés de antes y de después, ¿qué cambió? Y ella me dijo en ese momento que antes era una persona mucho más feliz. Por más que hoy me considero una persona muy feliz de mi vida, ella me dijo que antes era una persona mucho más feliz y que además yo soy una persona muy sociable, pero al mismo tiempo tenía mis grupos de amigos y salía con ellos. Y después de la guerra, por más que sigo siendo una persona muy sociable, eh, no era de conservar mis amistades. O sea, si mis amigos no me obligaban a salir a bailar o a hacer algo, no lo iba a conservar. Y yo creo que en parte es también de alguna forma por el miedo de seguir perdiendo amigos. Entonces no tener ese lazo afectivo para después no perder, porque te enteras de compañeros que han caído y también ves cómo reaccionan los mejores amigos de esos compañeros que han caído. Y sientes que no querés sufrir eso. Es un sistema de defensa también. Qué fuerte para la sociedad israelí tener que vivir con esto. ¿Cómo crees que les va a afectar a las próximas generaciones el 7 de octubre? Va a afectar a largo plazo, digamos, a la generación actual y también las venideras. Los chicos de hoy que van a crecer con esas imágenes de terror, porque todos han visto, hasta los chicos han visto esas imágenes, han escuchado las conversaciones, saben qué pasó, saben que han raptado chicos y niños pequeños y los metieron dentro de Gaza y algunos han muerto ahí. Yo siempre decía que el objetivo no es el 100% de seguridad, de brindar, porque no existe el 100%, pero el objetivo es brindar la sensación de seguridad. Y el 7 de octubre se rompió esa sensación de seguridad y es algo que va a costar mucho tiempo. Más allá de destruir el Hamas, el volver a confiar en el gobierno, en el ejército, en volver a confiar en todo este sistema, va a tomar mucho tiempo. Puede ser que más de lo que las personas creen. Hay que estar palpando qué va a pasar en las generaciones futuras. Venimos de una generación también de niños que crecieron con el corona también, sin estudios, casi sin días de estudios, y ahora también cada varios meses han días sin clases por cohetes. Yo no creo que ninguna sociedad en el mundo eh, que, que viva su día a día se puede pensar como una generación puede crecer de esa manera de una forma sana. Y esto es algo que hay que ver cómo se tiene que hacer a nivel gubernamental, una planificación a largo plazo en todo lo que es justamente el sistema de salud mental y también el crecimiento de los niños. Me parece muy bien que se empiece a hablar de salud mental, tal vez un tema más tabú en otras sociedades o mismo en lo que era la sociedad israelí hasta hace unos años. ¿Quién es Hamas y quién es Hezbollah? El Hamas es una organización terrorista sunita. Esta organización terrorista al principio crece como una organización social que quiere ayudar a los niños en Gaza a crecer estudiando las leyes del Islam como algo religiosa. Ellas toman sus formas de pensar a través del fundamentalismo de los hermanos musulmanes, nacen como una opción también política, por lo cual Israel en ese momento estaba combatiendo con el Fatah, lo vio como una opción también para que sea un tipo digamos, de adversario político de Yasser Arafat. Muchos dicen que Israel fue el que creó el Hamas. No es verdad. Israel apoyó al Hamas al principio como una organización
que era justamente que brindaba un apoyo social a la comunidad de los palestinos de Gaza y todo esto. O sea, se veía como una solución pacífica, totalmente contrario. De a poco, cuando empiezan a ver que ellos están tomando las ideologías de los hermanos musulmanes, que son las ideologías extremistas de la organización terrorista de los hermanos musulmanes en Egipto, entonces Israel empieza a ver que Ahmed Yassin, que era el jeque de esa época, que crea el Hamas de manera ideológica, empieza a ver que esto también es una organización terrorista y empieza a echarse atrás justamente todo tipo de ayudas y empieza también a combatir esto mismo, ingresa a la prisión a Ahmed Yassin y después en el 2004 creo que también lo elimina una vez que salió de la prisión, lo elimina con misiles de helicópteros y todo, porque entiende que esta organización pasa a ser una organización terrorista extremista, que empieza a hacer atentados también cuando en los años 90 se empieza a ver un acercamiento entre los partidos de izquierda y Isaac Rabin con Yasser Arafat para intentar llegar a un tratado de paz como quiso ser el Tratado de Oslo, y cada vez que se encontraban y cada vez que empezaron las negociaciones empezaron a subir en magnitud los atentados terroristas del Hamas. Todos los terroristas de Hamas que habían sido atrapados reincidían, y una vez liberados reincidían en sus atentados, y siempre eran atentados de mayor magnitud y más sangre todavía. Ninguno de ellos jamás volvió a la sociedad de una manera normal. ¿Qué hizo el 7 de octubre? De hecho, el Hamas hizo exactamente lo que había hecho en los años 90 para intentar destruir cualquier intento de negociación de paz, porque había justamente una negociación entre Israel y Arabia Saudita, y Hamas actuó como el Hamas sabe actuar, destruir cualquier tipo de acuerdo de paz para de manera de hacer un mega atentado. Y hoy en día Hezbollah es uno de los proxies que ellos mismos tienen sus propios proxies, porque ellos mismos financian hoy en día la Yihad Islámica Palestina, que está en el sur del Líbano también, tiene su propio proxy ahí. Tienen también Hamas Líbano, hay palestinos del Hamas que también están financiados por Hezbollah, que está financiado por Irán, y reciben la ayuda logística de Hezbollah en el sur del Líbano. Y ellos mismos, si yo combatí contra el Hezbollah en el 2006, y en esa época tenían un arsenal de unos 15.000 cohetes y algunos misiles, y de hecho en 34 días de guerra han disparado en total unos 4.000 cohetes, más que nada Katyushot. Hoy en día tienen más de 200.000 cohetes, entre ellos se estima unos 15.000 misiles, que el misil es diferente, tiene una cabeza, acá se llama Rosh Kravi, una cabeza con ¿cómo se diría esto en español? Sí, pero sería con una carga, una carga explosiva mucho más fuerte. Si un cohete impacta contra un edificio, puede hacer un daño muy fuerte a un edificio, a alguno de los lugares del edificio, a uno de los pisos, a uno de los departamentos. Un misil puede destruir todo el edificio. Estamos hablando de un potencial, digamos, muy diferente al que tiene Hamas. Estamos hablando de un potencial de un ejército. De un ejército. ¿Israel tiene la capacidad para enfrentarse a Hezbollah después de la guerra de Hamas? Y en porcentaje, Hezbollah, digamos que Israel nunca ataca a Hezbollah y no tiene ningún sistema de defensa. En porcentaje, números, Hezbollah puede disparar en los mismos 34 días de guerras que hubo en la guerra del Líbano, de la segunda guerra del Líbano del 2006, puede disparar esta vez 4.000 cohetes y misiles por día. Entonces, la pregunta está, es cómo Israel actúa. Si Israel actúa de una manera muy defensiva, o sea, es solamente interceptar cohetes y atacar luego de que se disparan los cohetes, va a ser imposible.
Va a ser imposible porque la mayoría de los ataques no van a ir solamente a las ciudades, van a ir a instalaciones que son instalaciones estratégicas. Y los sistemas de defensa antiaéreos, como el Iron Dome y otros sistemas, van a ir enfocados a lugares estratégicos, a bases de la Fuerza Aérea, a bases de energía, O a sea, ¿pueden puertos. colapsar Y, el y sistema de defensa? mm, no estoy diciendo eso. No, te lo pregunto Sí, para no estoy entenderlo. diciendo eso, pero también la mayoría de los ataques van a ir a los nervios, digamos, de circulación, digamos, a autopistas y lugares así para que no se movilice tanto el ejército israelí de un lugar a otro, ni los servicios de emergencia, ¿no? Claro. Va a ser muy difícil cuidar a la población de esa manera, por lo cual se tendría que evacuar algunos lugares y otros se tendrían que estar todo el tiempo en los subsuelos, digamos, en los refugios de cohetes y misiles. Entonces, eh, la defensa va a tener que ser más proactiva. Hay que diferenciar, ¿no? La defensa puede ser estática, o sea, que estás en un lugar, en un refugio y recibiendo los misiles y los cohetes. La defensa puede ser también reactiva, o sea, te atacan y vos reaccionas, pero la defensa también puede ser proactiva. Una defensa proactiva significa que antes que esto ocurra yo ataco. Como pasó en guerras anteriores Como respecto a en Israel. realidad como pasó en la Guerra de los 6 días de Ah, 1967, que Israel entendía que no tenía una forma de ganar si no era atacando antes, anticipando el ataque. Entonces, la única forma de que Israel, no es la única forma, pero la mejor forma que Israel tiene para poder llegar a un buen logro y minimizar el daño, porque daño va a haber, pero minimizar el daño con Hezbollah es de una manera proactiva. Porque si es una manera reactiva, tenés dos problemas. El factor sorpresa lo tiene tu enemigo. El segundo problema es que la preparación que necesitas para un estilo de guerra como contra el Hezbollah, que no se compara en nada en la magnitud que hay en la guerra en Gaza, estamos hablando de un combate mucho peor, con un ejército mucho mejor entrenado y preparado que es el Hezbollah, que tiene muchísima experiencia. Y bueno, su mayor financiación es a través de Irán, que le está un 60%, van cambiando los porcentajes según la situación económica de Irán. Israel debería asegurar la seguridad de la gente del norte ingresando en una guerra con Hezbollah, porque después del 7 es muy difícil que el ciudadano recupere esa confianza y digo, mucha gente se desplazó del norte y la evacuaron. ¿Cómo se vuelve a que la gente confíe en la frontera con el norte si no se entra una guerra? Bueno, yo no quiero estar en las personas que están tomando las decisiones hoy día en el gobierno israelí porque la verdad que muchas personas las critican y ninguna de ellas tomaría una muy buena decisión, digamos, estando en sus zapatos, ¿no? Pero el dilema está en eso. El dilema está en, ¿se puede confiar en que se llegue a algún tipo de acuerdo diplomático para que la fuerza élite Roadán, que está a pocos minutos de querer entrar en un conflicto abierto con Israel, es una fuerza élite de Hezbollah, que su misión era, de hecho, hacer exactamente lo mismo que hizo el Hezbollah, que hizo el Hamas en el sur, hacerlo en el norte. Puede confiar digamos, todas las fuerzas internacionales que piden a Israel que no haga un conflicto con Hezbollah, que, que, que van a lograr de manera diplomática sacar toda la fuerza armada de Hezbollah al, al norte del río Litani, eh, para que no sea una amenaza. Se puede confiar, yo combatí en el sur del Líbano justamente y se dio se dio una negociación justamente de alto al fuego y como negociación se dio un acuerdo el cual fuerzas internacionales que iban a estar en el sur del Líbano no iban a dejar que Hezbollah volviera al Líbano. Hoy se está Y no violando el se, acuerdo no solamente, 1701, ¿verdad? sí, y no solamente se está violando, se violó todos estos años. Todos estos años se violó. Hezbollah regresó. Y de hecho estamos hablando que del 2000, no sé, no me acuerdo si era el 2019 o el 2018, se hizo
la operación Maguen Zafón, escudo norte. ¿Por qué? Porque se encontraron túneles de ataque que llegaban desde el sur del Líbano hasta localidades israelíes. Entonces, eso también es una violación. O sea, esos túneles estaban hechos para hacer exactamente la misma masacre que Hamas hizo hoy, el 7 de octubre. Entonces, ¿cómo Israel puede confiar en las negociaciones internacionales si hasta el día de hoy no se cumplieron después de la Segunda Guerra del Líbano? Y si Israel aplaza esta guerra, todos creemos que puede volver a haber una guerra con el Líbano en unos años. Por ende, hay mucha gente que dice hay que terminar ahora. Y claro, la pregunta está, si yo soy ciudadano del norte, ¿voy a volver a vivir en Kiryat Shmona? ¿Voy a volver a Shlome a vivir después de lo que está pasando? Ayer impactó un misil antitanque dentro de una casa en Aviv. Yo como ciudadano de Aviv volvería a ese lugar sabiendo que Hezbollah puede hacer exactamente lo mismo que Hamas ha hecho. Yo no creo. Entonces, Israel no tiene demasiadas opciones ahora para jugar con esto, ¿no? Digo, jugar de una manera seria. Las opciones que tiene es o se llega a un acuerdo diplomático o Israel se va a tener que ver forzado a actuar de manera proactiva contra Hezbollah, porque muchas otras opciones no tiene. Los civiles, en caso de que llegue a pasar esa situación, los civiles como yo, por ejemplo, que vivo acá, que probablemente tuve miedo de correr una sirena cuando Hamas nos ataca, estamos hablando de otro tipo de guerra, toda una suposición porque hoy en día en este momento no está pasando, pero digo, quizás los que vivimos afuera y somos de otro país, es mejor que nos vayamos, que nos quedemos. ¿Cuánta seguridad nos puede brindar Israel en un momento así? Mira, la pregunta es, si atacan tu casa y te la intentan quemar, ¿qué querés hacer? O sea, si vos considerás tu casa Israel, entonces la pregunta es, si hacen eso en tu casa, ¿vos lo dejás que lo sigan destruyendo? ¿O que te quedás ahí? Yo estoy acá y creo que todos mis amigos, muchos de ellos se fueron y yo no Yo no juzgo absolutamente a nadie que tenga miedo a quedarse, que tenga miedo a quedarse y por eso se va. Cada uno está hecho de su propio material, pero yo sí creo que si vos estás acá y crees que es tu casa, tenés que hacer algo, ¿no? Eh, Cada uno tiene su propio mundo, su propia forma de pensar. Yo estoy en Israel porque creo que ese es mi lugar en el mundo. Nací en Argentina, la tengo en el corazón siempre y de hecho en septiembre cuando fui estuve ahí encontrándome con personas con la misma vocación que tengo yo y siempre viendo cómo puedo hacer para hacer conexiones con personal israelí también, personas que trabajan en seguridad también y poder ver cómo aportar mi granito de arena también para Argentina. Y estuve en muchos lugares hermosos en el mundo, muchos lugares muy bonitos en el mundo que me enamoraron, pero Israel es mi hogar, y así lo siento yo, y solamente por Israel moriría. Cuando decís, que te escuché decirlo en una entrevista, que hay que empezar a hablar el idioma del Medio Oriente, ¿a qué te referís?